Les comento que en todas las regiones están reclamando por los escaños. El INE lamentablemente ha manipulado datos, ha utilizado un presupuesto multimillonario para hacer un censo que normalmente se debe utilizar para poder llevar adelante políticas de desarrollo humano, políticas que planifiquen todo lo que representa la seguridad, la educación, es decir, que beneficien al ciudadano. En este caso, en este triste caso, como en muchos otros, el gobierno simplemente empleó al INE, manipuló los datos para su propio beneficio, para poder modificar los escaños parlamentarios que vigoricen la presencia parlamentaria en el área rural y no en los centros urbanos, donde el MAS ha perdido muchísimo respaldo. Es evidente que la credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas está en total tela de juicio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra definitivamente y más tarde o más temprano van a salir las razones y los motivos por los cuales, las formas en las que el gobierno ha operado, cómo han podido no tener compasión por un país que está sumido en la pobreza y que por supuesto 60 millones que han sido gastados, les diría yo, en todo lo que ha significado la recopilación de datos en todo el país, simplemente sirvan políticamente y no así para el despegue de un país, el fortalecimiento del sector productivo o bien el mejorar las condiciones de vida de gente que está sumida en la pobreza. El gobierno viene mencionando una serie de datos indicando que la gente que vivía en extrema pobreza hoy son parte de la clase media. Yo diría, la gente que vivía en extrema pobreza y que hoy pertenece al MAS, obviamente está en una jauja económica, estos que están en funciones gubernamentales. Es así, pero el resto de la gente que no está en política, la gente, el ciudadano normal, el ciudadano común, la gente que vive de su esfuerzo y de su trabajo, está sintiendo los avatares de todo lo que representa esa pérdida del poder adquisitivo del dinero. 100 bolivianos de hoy no son los 100 bolivianos del inicio de la gestión de Juan Evo Morales Ayma. Entonces, obviamente, estos datos, amén de lo que significan un perjuicio para las regiones, uno, porque van a tener menos parlamentarios; dos, porque a pesar de la explosión demográfica en algunos centros urbanos, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por ejemplo, resulta que no van a tener en retribución la representación parlamentaria necesaria. Y estos temas también repercuten en el plano económico, porque en todo lo que representa redistribución de recursos, el IDH, por ejemplo, merman los ingresos cada una de las regiones. El hecho de que haya un poder central que controle todo también han representado un gigante perjuicio, porque resulta que se asignan recursos sin ningún respaldo. Por decir, si Cochabamba tiene 100.000 bolivianos de recursos, por ejemplo, una cifra que no tiene nada que ver con la realidad, simplemente tomo una cifra cualquiera. Si tuviera 100.000 bolivianos Cochabamba, obviamente la ejecución presupuestaria no va a llegar nunca a ese monto, porque parece que estuvieran en concomitancia con el gobierno de no utilizar esos recursos que simplemente son figurativos, simplemente son para la propaganda política, es decir, nunca le llegan a las regiones los recursos anunciados. Las bajas ejecuciones presupuestarias, por esta razón y por la ineptitud, por la razón que tiene la ineptitud, el desconocimiento, la inoperancia, el hecho de que gente que no es profesional, no es capacitada, esté en ciertos cargos públicos, hace que efectivamente se perjudiquen terriblemente las regiones. Así que esto trae muchísima cola. Siento mucho por Cochabamba, que a la hora de los datos del censo, Cochabamba no haya dicho esta boca es mía. Tenemos un flemático presidente del comité cívico
que lamentablemente no ha reaccionado en muchas razones en las que Cochabamba realmente se encuentra afectada. Yo quiero decirles nomás que cuando se han perdido 180.000 ciudadanos cochabambinos, el Comité Cívico no ha dicho esta boca es mía. La gente, es decir, ellos debieran, a través de la entidad cívica, debieran encabezar, debieran ser líderes, debieran motorizar una serie de demandas que por supuesto van desde todo lo que representan los dineros que se van de la empresa de electricidad, la electricidad que se genera en Cochabamba, es decir, a Cochabamba nos están dando con todo, así de claro. A pesar de su anunciado paro cívico para el lunes 7, porque este lunes, recuerden ustedes, el Comité Cívico de Cochabamba ha convocado a un paro cívico por el tema de los escaños parlamentarios, todo lo que significan el tema de los 180.000 cochabambinos que han desaparecido por el tema del censo, que repercuten, sin lugar a dudas, en los escaños parlamentarios. Esta es la reacción tardía, inefectiva del Comité Cívico de Cochabamba, mientras estas otras regiones están en paro ya por todos los escaños parlamentarios que se les están mermando en cada una de las regiones. Ellos han reaccionado, algunas regiones han reaccionado con el tema del censo y también están reaccionando con esta distribución de escaños parlamentarios, en los que algunas regiones, por supuesto, quedan con una menor cantidad de lo que les corresponde. Así que el gobierno critica la reacción de las regiones, el paro, pero sin embargo, por supuesto, las regiones que han perdido escaños también han ratificado sus movilizaciones. El paro cívico está programado para hacerse con bloqueos también, así que pido a la población veniana que estemos atentos, no salir de nuestras casas, pedir simplemente que acatemos, va a ser 24 horas simplemente. Por eso, compañero presidente, yo creo que, compañeros delegados, tenemos que hacer nomás cumplir estas resoluciones que se han mandado en el Consejo Consultivo, compañero presidente. Si queremos ser federales, tenemos que ser federales. Y yo creo que están poniendo en serio riesgo. Es decir, cada semana, esta es la cuarta semana que han planificado hacer paros. No es correcto. ¿Sí? ¿Cómo se lo puede castigar? Y lo están aislando a nuestra ciudad. Todos, a tiempo de rechazar este recorte, hemos decidido ir al paro el próximo jueves. Por tanto, lo que esperamos es la reacción positiva del pueblo que acompañe en esta medida de presión. Son legítimas las medidas de presión que hacen cada uno de los departamentos, es por eso que nosotros dijimos el viernes pasado de que este movimiento con todas sus instituciones vamos a apoyar de que haya equidad entre los departamentos menores en el país. Que se han generado por la redistribución de escaños, donde Cochabamba, ya les decía, tardíamente ingresado, el gobierno, además de criticar estos paros, dice, Evo critica los paros contra la repartición de escaños. Después de 7 años de estar en el gobierno, resulta que sigue echándole la culpa a los otros. Usan comité cívico para hacer política, que algunos usan comité cívico para hacer política. Todos tienen derecho a hacer política, pero no confundir la reivindicación con tema político. Son la reivindicación y no son las instituciones cívicas, diversidades de otros sectores. Realmente que el gobierno de Juan Evo Morales Ayma continúe echando la culpa a los gobiernos anteriores por el tema del reparto de escaños. Acá, reparto de engaños también sería adecuado,
Pero acá miramos que primero que el gobierno está 7 años, ¿ah? Va a cumplir 8 años en enero, ¿ah? Está a 3 meses de cumplir 8 años y sigue quejándose de los anteriores gobiernos. Vamos a llegar a la década y el gobierno sigue echando la culpa a los anteriores gobiernos. Acá, lamentablemente, se han puesto en evidencia la ineptitud, la forma dolosa en la que el gobierno actúa frente a cada uno de los temas. Manipularon los datos del censo, subordinaron a esa entidad que simplemente debiera recopilar datos para generar desarrollo humano, para poder generar, fortalecer el sector productivo. Podríamos haber hecho una cantidad de cosas, pero son 60 millones o algo más que se han gastado en una recopilación de datos totalmente manipulada y engañosa que tenía otros objetivos para el gobierno. Don Humberto Bacaflor, esto al parecer ha movilizado a todas las regiones que por supuesto están afectadas con esta distribución de escaños parlamentarios, y Cochabamba también ingresa este lunes en paro. Un paro tardío, un paro que por supuesto nos deja muy mal parados a los cochabambinos, pero bueno, vamos a aguardar el lunes de paro. Bienvenido, buen día. Buen día, Marianela, buen día. A mí lo que me ha impresionado es leer la crónica de hoy día del Deber sobre la reunión de los parlamentarios masistas con Evo Morales ayer. Terminó a las 10 de la noche y esos parlamentarios masistas, algunos de los cuales estaban decididos a resistirse, a oponerse a la modificación de los curules en el Parlamento, y que habían dicho que recibieron instrucciones de sus regiones para votar en contra o para buscar otras soluciones, todos salieron con la cabeza baja del Palacio Quemado, diciendo que les habían dicho que había que obedecer las instrucciones y que todos iban ahora a votar a favor de que se aplique lo que recomienda el Tribunal Electoral. Entonces, lo que estamos pensando es que estos parlamentarios masistas ahora tienen que hacer buena letra para poder ser incluidos otra vez ya en la lista de los nuevos parlamentarios a partir del próximo año, y no se pueden dar el lujo de desobedecer o de ponerse de rebeldes. A la única que yo la veo rebelde es a Rebeca Delgado, que ahora, una masista que definitivamente ha decidido dejar ese partido seguramente porque ahora la van a expulsar, está pidiendo que se haga una investigación sobre el TIPNIS y además sobre la presencia de funcionarios venezolanos, perdón. Y Walter Chávez. Además de Walter Chávez, está averiguando acerca de la presencia de venezolanos. ¿Qué has informado sobre el accidente esta mañana en el aeropuerto de Cochabamba, Marianela? Perdón. ¿Has informado sobre el accidente esta mañana en el aeropuerto de Cochabamba? No. Por favor, le ruego que nos comente. O sea, un avión que trajo a 50 personas del cuerpo de seguridad del presidente Maduro, tuvo un accidente, se le reventó una goma en el tren de aterrizaje, la delantera, y estuvo a punto de volcarse y provocar incendios y qué sé yo. Hubo una alarma en el aeropuerto de Cochabamba hasta que finalmente se controló la situación, pero el avión había quedado en medio de la pista y estaban tratando de sacarlo remolcado y todo eso. Es que los bolivarianos parece que viajan con muchas personas como seguridad, porque llevan también sus cocineros, sus probadores de comidas y todo eso, y entonces esa es la noticia de esta mañana. Bueno, tienen una impresionante avanzada en realidad, ¿no? Sí, y yo, como te decía, me quedé impresionado por la obediencia, la disciplina que ha impuesto con tanta facilidad
Evo Morales a sus parlamentarios anoche en el Palacio Quemado, y ahora todos ellos han decidido apoyar, votar a favor de la aprobación de esto. O sea que ya nada se puede hacer porque tiene los votos suficientes. Con todos los votos que tenía el MAS y con los parlamentarios que se ha comprado el MAS, porque ha comprado varios, ¿no? Claro, claro que sí. Hay un Zabaleta que se vendió, y hay otros no tan habladores como Zabaleta, pero que han sido vendidos. Quizás habría que poner eso una cláusula, ¿no? Que no compren también, porque con dineros mal habidos compran todo, inclusive compran parlamentarios. ¿De qué sirve hacer una elección si resulta que los parlamentarios, o como pasó con el alcalde de Quillacollo, creo, ¿no? Que se pasó además con el alcalde de Quillacollo. Quillacollo realmente es un dolor de cabeza. ¿Ah? Acá Raulito es de Quillacollo y lamenta muchísimo todo lo que pasa en esta región. Ya... Bueno, pero es causa gracia. Hoy día van a arrollar en el Parlamento y van a aprobar, y punto. Claro, es lo que menciona el presidente, bueno, Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Él dice que no va a ser modificada bajo ninguna circunstancia la distribución. Exacto. Bueno, un temita, varios colegas de la prensa me han comentado que estamos catalogados, usted y yo, como elementos subversivos. Dice que somos los únicos que quedamos en el país. Y bueno, en algún momento dijeron, bueno, y si no es democracia, ¿por qué crees que los dejamos hablar? Más o menos así va la situación. ¿Cómo que no hay libertad de expresión en Bolivia? ¿Cómo? Si la dejamos hablar a Marianela, o dejamos hablar a Humberto Bacaflor. Pero yo quería aclararles que después de 3 allanamientos, después de procesos manipulados, después de mandar a robar la perfumería Perfumería Lesens, habilitar delincuentes de Palmasola y poder hacer ese tipo de trabajos sucios. En realidad, si esa es libertad de expresión, no sé cuál es su criterio, Humberto, porque esta es la última noticia que me ha llegado en relación a estos temas, porque todo, pero todo, me indican, está cooptado. Bueno, es realmente lamentable tener que servir como prueba de que hay libertad de expresión. O sea, nos usan, a mí me han desplazado de todas partes, ¿no? Y ahora le decía yo a mis amigos en La Paz, me he vuelto, te lo comenté también, un periodista periférico, ¿no? Porque me llaman de una radio de Yacuiba, una radio de Puerto Suárez, una radio de Rivera Alta, ¿no? Y tengo el honor de ser llamado por Marianela. Pero yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? Mira, yo estaba escuchando, por ejemplo, antenoche el programa Que no me pierda, y resulta que el periodista de La Paz decide interrumpir la entrevista con Rubén Costas cuando Rubén Costas comienza a hablar. ¿Qué tal? Comienza a decir que como se llama, Sosa es un alcahuete, que el vicepresidente, que no sé qué, que y el periodista de La Paz, no, gracias, muchas gracias. Además, muerto del susto. Muerto del miedo, qué barbaridad. Y hay maneras de demostrar miedo, por ejemplo, puedes hacer así, o puedes poner mises y bailecitos en tu programa informativo, ¿no? O qué sé yo. Muestras piernas, muestras... Hay problema de la salud, y cuando el país está debatiendo temas tan importantes, ay, el problema de las vacunas, qué importante, que lo de las vacunas, sí, claro. Y el desayuno escolar, pero claro, no sé qué. Entonces, les han dado todos sus órdenes del día, con sus temas que tienen que tocar ellos, y obedecen al pie de la letra. Pero lo triste es que el tema mediático en el país está con gran éxito, el tema de la farándula, el tema de la crónica roja, cualquier cosa en realidad es válida para
para poder soslayar. Nos interesan las magníficas, nos interesa cualquier cosa antes. Se trata de ponerle una especie de anestesia al país. Yo creo que te comenté, en 1964, o sea, hace 50 años, yo trabajaba en Radio Altiplano de La Paz y llegó el golpe de Barrientos. Y había en esa radio un sector, un informativo que se llamaba Actualidades, con la voz de Lalo Lafaye. Lalo Lafaye. Y tú sabes que cuando sube Barrientos, lo primero que hace es prohibirle a Radio Altiplano que pase el espacio Actualidades, que mantenía tensa a la población, inquieta a la población, muy informada de paso, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, han pasado 50 años y las cosas se han complicado. Ahora no hay que hacer solamente un operativo en una radio, sino que hay que comprar canales de televisión, ocuparlos, chantajearlos, perseguir a Marianela, qué sé yo, hacer todo. Es muy complicado ahora el asunto de los medios. Y el vicepresidente lo que ha dicho la semana pasada a un técnico judío de Internet, le ha dicho, no, de Internet el gobierno no quiere hacer nada para mejorar Internet en Bolivia. Claro. ¿Por qué? Porque es un medio que no se puede controlar, eso es lo que ha dicho. Claro que sí, y el Internet efectivamente es una lágrima en el país. Claro, es una lágrima, pero no lo pueden controlar, ¿no? Y entonces dicen que por eso es que han decidido no hacer ninguna mejora, no vamos a tener mejora, vamos a seguir teniendo el servicio de Internet peor del mundo y el más caro del mundo, como ha sido catalogado. Bueno, ¿y han intentado hackearle su blog igual que a nosotros o no? Claro que sí, me han infiltrado es decir, terrible. Tienen empleados ahí 24 horas del día. 24 horas del día tratando de hackear, ¿verdad? Exacto. De meter virus, ¿no? Y de todo. Sí, por ejemplo, lo he visto ayer que ha sido el gringo González. O sea, ahora hacen periodismo, todos los empleados del gobierno están de periodistas. Sí. ¿No? Todo. Por ejemplo, la señora esa que dirige La Razón, que no sé con qué méritos termina siendo directora de uno de los periódicos más importantes de Bolivia. Yo no le veo méritos a esta señora, pero es una empleada del gobierno y ahora, además de ser directora de La Razón, la ha puesto conduciendo un programa de opinión en el canal A. Parece que la red A, ¿cómo se llama? Está recibiendo a todos los funcionarios del gobierno que han decidido no hablar en el canal estatal ni hablar en los otros canales directamente machistas. Los sucesores de Mario Mercado, ¿no? De Luis Mercado. Sino en este otro que está más o menos jugando a que es independiente, ¿no? ¿Cuál? A ver, cuénteme cuál. Cadena A se llama, ¿no? Cadena A, no. Cadena A. Yo le agradezco mucho una entrevista que realizó conmigo el señor John Arandia, pero yo de alguna manera comprendo el papel de John Arandia, porque si no lo cuadriculan, pues si no mañana está afuera, si no acata. No se olvide que esto le pertenece a los sucesores de Mario Mercado. Ellos tienen concesiones mineras y todo aquello. Al día siguiente les quitan las concesiones. Entonces, así nomás es la historia. Hay periodistas que están reprimidos por los mismos propietarios de los medios, Humberto. Bueno, te cuento que yo sé que a UNITEL le han prohibido que reanude el espacio del abogado del diablo. Sí, esto hace tiempo atrás, pero ese es algo que yo no entiendo, por ejemplo, si usted me lo puede explicar. El gobierno para entregarle... Sí, adelante. Lo que pasa es que los monasterios tienen muchos intereses, pues. Así como los rocabados, los muchachos del canal, de la red A, tienen minas, los monasterios tienen tierras. Tienen concesiones. Sí, todos los
que tienen callos están fregados, ¿no? Pero hay un detalle, Humberto. Yo no comprendía la enemistad del gobierno versus Unitel hace tiempo atrás, porque incluso cuando se firma el contrato de la Jindal Steel and Power, uno de los compromisos del gobierno era la entrega de tierras, determinada cantidad de tierras, que casualmente estaban concesionadas a los monasterios. De pronto terminan vendiéndole las tierras, es decir, y haciendo buenos negocios. Así que no creo mucho en ese tipo de prohibiciones. Me parece que hay bastantes alianzas de inicio de gobierno que no las estamos viendo o que no las hemos percibido de un comienzo. Sí, lo que pasa es que con el tiempo, conforme va pasando el tiempo y se van enriqueciendo, entonces ya se pueden codear con la burguesía antigua, pues, ¿no? Claro. Entonces te cuento que tengo un amigo tarijeño acá que me ha hecho morir de risa el otro día porque me ha dicho, hola, boca sellada, me ha dicho, o sea, boca sellada, me acuerdo que antes decía, a boca cerrada, mano sellada, le decían a un tipo que con un puñetazo había matado a alguien, ¿no? Ajá. Y dice que yo soy boca sellada porque me han prohibido hablar, dice. Pero usted no se contiene. Eso es lo que decían los subversivos, Humberto Bacaflor, Marianela Montenegro, y que sí hay libertad de expresión en el país. Imagínese después de todo lo que nos han hecho. Humberto... Te cuento que usando el internet, le he mandado esta mañana un mensaje a Jorge Lanata. Ajá. Diciéndole en el Twitter, tú sabes que Argentina y Venezuela son dos países que no producen coca, pero que exportan cocaína. Forma parte de la fraternidad del Evo, ¿no? Bueno, en realidad él ya hizo desplazó gente hasta la frontera, ¿no? Con la gente de Clarín. Sí, él mandó gente y un reportaje. Ahora la Cristina ha mandado 6.500 soldados del ejército argentino a controlar la frontera porque es terrible la situación. Pero ¿cómo paras ese comercio de coca, de hoja de coca que entra de Bolivia a la Argentina? Más o menos se calcula que en unas 10.000 toneladas al año. Es impresionante, al gobierno le cae plata incluso del cielo, han cosechado recién 1.080.000 dólares han cosechado. Y eso fija que se va derechito a la campaña. Entonces la Cristina ya sabe también cómo se hacen estos negocios. Oh. Igual que lo sabía el finado Chávez, ¿no? Que por el Orinoco dejaba pasar la corriente del narcotráfico hacia allá, ¿no? Entonces, o sea, ya es la fraternidad. Sí, yo estoy segura de esto y ese desplazamiento debe ser para resguardar los cargamentos en realidad. Pero claro, ¿no? Bueno, Humberto, le garantizo que ese 1.080.000 dólares que le cayó del cielo al Ministerio de Gobierno se va derechito a la campaña. No, es poca plata para ellos, Manini, por favor, es poca plata. Poca plata para ellos, pero bastante dinero para resolver el tema de varios hospitales. Pero fíjate, si gastan 4 millones de dólares en propaganda, lo ha admitido Armanda Dávila. Imagínese, ¿no? Imagínese. Además que es poco, ella menciona que es poco, que le falta, que no le alcanza ese presupuesto. Sí, y después en viajecitos con el avión de lujo que tiene el presidente, gasta 10 millones de dólares al año. Es impresionante realmente, es una afrenta a la pobreza que hay en el país. Yo digo nomás, de acuerdo a los informes que tiene Juan Evo Morales Ayma, que indica que toda esa clase de gente que estaba en extrema pobreza, hoy se han vuelto clase medieros. Yo digo, deben ser los empleados públicos del MAS, ese 10% que anuncia Juan Evo Morales Ayma. Ahora, ¿qué va a pasar con el edificio del Parlamento del UNASUR que van a construir en Cochabamba si UNASUR está en proceso de disolución? ¿Qué va a pasar?
Bueno, va a quedar en piedra nomás, porque lo único que hacen es poner piedras, ¿cómo se llaman? Fundamentales en todo lado. En piedra nomás va a quedar. Ahora que llega Correa y Maduro, van a tener que tomar una decisión, porque en la Asamblea de las Naciones Unidas se ha comprobado que UNASUR ha muerto. La señora Cristina no ha apoyado las iniciativas. La iniciativa que llevó Evo Morales para conseguir un castigo a Barack Obama por haber osado no darle autorización para el paso de su avión ¿cómo se llama? Maduro, nadie le ha prestado atención. Nadie ha hecho eco de nada, dicen aquí. Exacto. Entonces UNASUR se está muriendo, y yo creo que ese es el tema que van a tocar. ¿Cuál tema crees que van a tocar ahora? Porque es una reunión medio misteriosa esta. Bueno, yo creo que van a mirar nomás el principal tema que le da oxígeno a sus gobiernos, y es el narcotráfico en realidad. No creo que tengan otro tema edificante para ninguna de las naciones. No, o los tres tienen políticas contra la libertad de expresión muy claras, ¿no? Muy claras. Además que Maduro... A la Cristina más para que se sume. Además Maduro está viniendo sin su pajarico, y tal vez venga a repartir penes. O panes, quiso decir tal vez, ¿no? Un fuerte abrazo, Humberto. Estaremos el día de mañana. Bueno, y vamos, miremos nomás cómo Juan Evo Morales ha criticado este tema, pero quiero mostrarles lo que mencionábamos con Humberto Bacaflor. Vámonos con la incautación de droga, vámonos con ese 1.080.000 también que ha caído del cielo para el gobierno. La cosa es así. Lamentablemente en cantidades impresionantes se comercia el tema de la droga. Y por eso el gobierno tiene que brindar un informe. ¿Cuánta coca consumen, la utilizan para el consumo? Vámonos con estas dos notas, por favor. Ayopaya, en el municipio de Cocapata, y se logró decomisar 46 kilos de droga. Era droga líquida la que se ha destruido en las diferentes cosas de la. Se ha procedido a la destrucción e incineración de 19 fábricas de cocaína. En un operativo realizado en la localidad de Pisiga, se ha procedido a la aprehensión de 2 personas de sexo masculino, ellos de nacionalidad colombiana. En la revisión de las mochilas se pudo evidenciar en el interior hábilmente camuflado sustancias controladas, una sustancia blanquecina que la prueba de campo dio un resultado positivo para cocaína. Presumimos que se dirigían gente cae en este tipo de operativos. No vayan a creer que es gente vinculada al movimiento, al socialismo, gente que esté aliada al partido de gobierno. En realidad, todas aquellas personas que caen no son parte del esquema gubernamental, y por supuesto a esa gente se le incauta la coca, se le incauta la droga, se le incauta la pasta base, pero hay una cantidad impresionante de gente con carnet y con avales. Imagínense, ellos van con avales y pasan fronteras, contrabandean, hacen lo que les da la gana. Ellos compran una suerte de avales para pasar fronteras, para hacer todo lo que les venga en gana en el país. Con eso se vuelven intocables. Y esto cuesta una fortuna dentro del gobierno. Acá está el ministro Romero hablando de este tema. Autorizados que bloquearon los accesos a una pista clandestina utilizando vehículos modernos de mucha velocidad, como suele suceder en estos casos, mientras simultáneamente una persona realizaba señales utilizando un nylon que fungía como una suerte de banderola improvisada
a una avioneta que se aproximaba a la zona, de tal manera que la avioneta pueda ubicar el punto donde se encontraban estas personas y poder hacer una operación de descenso sin llegar a tocar pista, pero en una visual suficiente como para desde la aeronave lanzar un paquete que luego con presencia del Ministerio Público se procedió a su aperturamiento y se estableció de que se trataba de una gran cantidad de dinero. $1.080.000 exactamente es lo que formaba parte de diferentes fajos. Fajos de billetes de $100, billetes de $50, billetes de $20, billetes hasta de $10 en diferentes fajos. Esta es la triste historia del país, simplemente ante los ojos del mundo, vinculada al tráfico más espantoso, al tráfico más denigrante que hay, el tráfico de las drogas, porque captura la vida de jóvenes, de niños, de adolescentes, destruye familias. Ese narcotráfico maldito, definitivamente, para muchísimas familias que sufren todo esto. Pero esto, que no me digan que no está impulsado por el gobierno. El gobierno lamentablemente está metido en todo. Acá, por ejemplo, miren ustedes, un libanés que ha sido detenido con droga, tenía avales del movimiento al socialismo para pasar cuando le venga en gana a las fronteras, para que nadie lo retenga en ningún lado. Este extranjero fue descubierto transportando cocaína valuada en 1.5 millones. Cuando lo han detenido, han descubierto que poseía documentos que lo vinculaban con el movimiento al socialismo, con parlamentarios. Portaba un carnet de militante del movimiento al socialismo y otro del Ministerio de Gobierno. Asimismo, el informe fiscal asegura que no solamente contaba con eso, sino con una certificación emitida por el Consejo del Municipio de Palos Blancos, en La Paz, en el que avalaba que el señor Chafik Habshi Yerosh trabajaba en el proyecto de coordinador de proyectos desde el 2011 hasta finales del 13. Este aval fue emitido el 15 de enero del 2011. Los documentos fueron encontrados en un vehículo Toyota Sequoia azul con placa 2291 IRB de uso oficial. Sin embargo, el vehículo se encuentra en la lista de registro único para la Administración Tributaria Municipal RUA. O sea, ese vehículo con registro, con placa de la alcaldía, era particular. La imputación le ha venido al hombre, está suscrita por la fiscal Mirta Torres Ortiz. En el operativo se incautaron la autorización de circulación vehicular para el motorizado, una autorización que corresponde a las elecciones generales y al referendo autonómico, tenía todas las autorizaciones habidas y por haber. Así que este hombre tenía avales y certificados del movimiento al socialismo. ¿Ah? Acá, por ejemplo, este hombre pertenece a una banda, dice, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio una conferencia de prensa para informar que la policía era parte de la policía antidroga. Así que ahí tienen ustedes toda esta gente que está metida en este tipo de delitos y son gente avalada por el gobierno. En Oruro se ha incautado también gran cantidad de droga, es decir, en todas partes la droga abunda en Bolivia, sale por todas las fronteras y lamentablemente esto repercute mucho contra los bolivianos. Vámonos con la incautación de esta droga en Oruro. Las fuerzas
Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Cochabamba, durante 3 días estuvo en un operativo en la provincia Ayopaya, en el municipio de Cocapata, y se logró decomisar 46 kilos de droga. Era droga líquida la que se ha destruido en las diferentes fosas de incineración. Se ha procedido a la destrucción e incineración de 19 fábricas de cocaína. En un operativo realizado en la localidad de Pisiga, se ha procedido a la aprehensión de 2 personas de sexo masculino, ellos de nacionalidad colombiana. En la revisión de las mochilas se pudo evidenciar en el interior, hábilmente camuflado, sustancias controladas. Una sustancia blanquecina que la prueba de campo dio un resultado positivo para cocaína. Presumimos que se dirigían a la República de Chile. Tuvimos a este sector, a esta población de Iruni, donde pudimos encontrar en el lugar, a la orilla del río Lauca, una fábrica de gran tamaño realizando la producción de sustancias controladas. En el lugar encontramos diferentes elementos para la fabricación de cocaína. En la parte superior de la fábrica una comunidad de aproximadamente unas 30-35 viviendas. En todas y cada una de ellas encontramos diferentes elementos como tazones impregnados con sustancias controladas, más propiamente cocaína. En el lugar no se encontraba ningún individuo, ninguna persona. Todos los elementos que hemos encontrado, tanto en la fábrica como ustedes pueden observar, se están procediendo a la incineración, y los que se han encontrado en las viviendas también. Bueno, ahí está. El ministro Romero ha informado sobre la incautación del dinero, $1.080.000. El gobierno está queriendo hacer buena letra con este tipo de situaciones, cuando sabemos que está metido hasta el cuello en narcotráfico. El gobierno de clean a cola está metido en narcotráfico, y lamentablemente esto lo dicen las evidencias de cada situación. Por ejemplo, en la incautación de la droga libanés, ¿qué menciona? Les voy a leer tal cual menciona el párrafo de la nota de prensa. En el momento de la aprehensión de Chafik en la plaza Gualberto Villarroel, el anterior sábado, el Ministerio Público encontró que esta persona portaba 2 credenciales de militante perteneciente al MAS de las gestiones 2005 y 2009. Así que no nos vengan a contar historias. Sabemos que en determinado momento hacen incautaciones que simplemente sirven para eso, para poder definitivamente mostrar otra imagen ante la opinión pública. Edmundo Marzán está con nosotros. Bienvenido, buen día, Edmundo. Adelante, por favor. Marianela, buen día. Buen día. A ver, venimos nosotros, los que todavía somos, los que todavía no nos hemos vendido o no nos hemos ofertado a este régimen, denunciando periódicamente el vínculo que tiene este gobierno con el narcotráfico. ¿De dónde cree que se sale la plata, Marianela, para todas las movilizaciones, concentraciones, ampliados que efectúan los cocaleros? Medio alguien habla contra Evo Morales, inmediatamente todas las organizaciones de las 6 federaciones del trópico del Chapare y del Valle Alto, del Valle Bajo, empiezan a llegar en camiones, hacen las concentraciones acá en la avenida Blanco Galindo, en el aeroducto, y traen pues inmensas cantidades de gente para hacer un acto de demostración de poder y decir, aquí estamos nosotros somos este gobierno. ¿Y quiénes son miembros de este gobierno? Gente productora vinculada con la producción de la hoja de coca y su derivado, que es la cocaína. Voy a hacerle un poquito, si me permite, unos minutos, Marianela, porque lo que estás hablando ahorita amerita hacer un poco de historia también, y recordar y sacar archivo, y me gustaría que nuestro amigo Raulito te prepare para uno de estos días una secuencia de los vínculos del narcotráfico con este gobierno, que no es difícil.
Cuando asume este gobierno, Evo Morales es posesionado como Inca por un amauta. Y resulta que en el tiempo el amauta es encontrado en posesión de droga. O sea, es el amauta narcotraficante que posesiona a Evo Morales. Luego... ¿Perdón? El narcoamauta. El narcoamauta. Entonces, ahí ya empieza a mostrar este gobierno que tiene vínculos fuertes con el narcotráfico. Además que ya se había dicho que la campaña era financiada por el narcotráfico. Y que bueno, la gente decía, del gobierno decía que son los caras, que son los neoliberales, que es la gente de la derecha que nos tiene miedo, porque esa es la respuesta que dicen, porque justamente no tardan en decir que lo que estás denunciando y lo que estoy denunciando lo denuncia nuestro amigo Bacaflor de Tarija. Somos financiados por Chile, o somos financiados por Estados Unidos, o la derecha que todavía ahí está vigente, porque pues son hábiles para eso. Luego del narcoamauta, Marianela, es encontrado el narcoalcalde. Hay narcoalcaldes. Primero fue la narcochola, ¿eh? Perdón, tienes razón, las hermanas Zurita, creo Terán, que son. las hermanitas Terán, una de ellas exnovia de Evo Morales, ex conviviente, ¿no? Claro, con 115 kilos creo de cocaína. Entonces, ¿y sabe qué han hecho con ellas? Las han llevado a un juez en el Chapare para que ahí quede, les han dado medidas sustitutivas y se han fugado. Claro. Entonces tenemos las hermanas Zurita, Terán, el narcoamauta, el narcoalcalde, tenemos luego vínculos con funcionarios vinculados el narcogeneral, vinculados al narcotráfico, el narcogeneral, el jefe de inteligencia de lucha contra el narcotráfico, ya está en este momento preso, aparentemente era el encargado de abrir la línea con para la venta a Estados Unidos, ya. Tenemos últimamente un policía extorsionador y que también había estado vinculado con la gente de Sinaloa en México, comprometido con el narcotráfico, y tenemos ahora este tipo de vinculaciones de gente que tiene protección de diputados y que seguramente en las próximas horas van a negarlo. Van a decir, nos han robado, es falso, se ha infiltrado, es gente de la derecha que se infiltró, ¿ya? Entonces también tenemos este tipo de reacciones, y ahora vemos que hay poblaciones enteras, Marianela, y ese es el colmo, ya ni siquiera para alarmarse, sino ya que hay la gente, toda una población trabajando, dedicándose al narcotráfico. Me hace pensar de que una vez entra la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿ya? Y no encuentra a nadie. Debe haber un soplón en el gobierno que les ha dicho, váyanse, ya los han descubierto. Y esta población hay que sacar sus datos del INE, hay que sacar su información y detenerlos. Me hace pensar de que la producción de cocaína en este país va con un porcentaje a este gobierno. Quiero pensar esto porque así nos están demostrando los hechos, que gente vinculada al gobierno está dedicada al narcotráfico. Entonces ahora agarran, que le llueve platita, les caen pues, ya encuentran, agarran a gente que no está pues vinculada con el gobierno y se dedica también al narcotráfico, porque también hay dos tipos o tres tipos de sectores que trabajan con el narcotráfico. El narcotraficante que siempre ha trabajado con ese negocio, el narcotraficante vinculado a este gobierno y al sector cocalero, y el narcotraficante que aparece de vez en cuando, esporádicamente, por las necesidades que hay en este país. Entonces, no lo estoy justificando, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí se demuestra una vez más, Marianela, más allá del tema, que hay gente del gobierno comprometida con el narcotráfico, y todas estas movilizaciones que hace el movimiento al socialismo
en la Blanco Galindo, en La Paz, hacen las caravanas que hacen de un momento a otro, ¿ya? Son gente vinculada, ¿ya? Financiada por el narcotráfico. Y finalmente, mire, la estupidez que ha cometido Estados Unidos con la buena fe seguramente, porque debe costar pues un montón de dinero transportar helicópteros, por eso también después de la guerra de Vietnam Estados Unidos prefirió hundir en el mar infinidad de cantidad de helicópteros. Entonces decidió regalarle a este gobierno helicópteros. ¿Para qué le regala? ¿Para que se haga la lucha contra el narcotráfico? ¡No! Le regala los helicópteros pensando que iba a ser para ese uso, pero este gobierno ahora utiliza de otra manera para reprimir indígenas, para que esté al mando de esa represión Gumersindo Pradel. Gumersindo Pradel es el dueño de los helicópteros en este momento en el Chapare, Marianela, que hay fotografías que nuestro amigo Sami ha subido, ya donde se lo ve ahí dirigiendo ya 3 helicópteros transportando gente, llevando a una concentración que está armando Gumersindo Pradel. Por Dios santo, este gobierno ya se pasó de ser sinvergüenza, Marianela, ¿ya? Y nosotros seguimos denunciando, reclamando y alertando a la población. Y finalmente, para concluir esto del narcotráfico, me voy a pasar una vez más a lo que va a ser en los próximos días el paro cívico. Esperemos de que la población cochabamina, tú como Yastamasi, ya apoyes a esto, porque por lo menos hagamos algo. Aunque el Comité Cívico de Cochabamba ya decidió hacer una movilización, no nos queda otra que apoyarlo, pero para ver que reaccione, que digan algo, lo dudo, pero hagamos algo, Marianela. Un abrazo. Gracias a usted, colega, por su contacto, un fuerte abrazo, y por supuesto que sí apoyamos el paro cívico, más bien reclamamos por qué no se hizo antes esto, porque definitivamente se están cometiendo muchísimos abusos contra Cochabamba. Bueno, Humberto Bacaflor decía, gran avanzada la que trae Maduro. Efectivamente, hay gente que se acerca a los restaurantes donde van a ir a comer. Esa gente supervisa todo en la cocina, prueba todo lo que va a consumir previamente Nicolás Maduro, y bueno, lo hacían también con Chávez, ya tienen esa herencia de gran avanzada, cantidades impresionantes de personas llegan 2-3 días antes, recorriendo los lugares donde por los cuales se va a desplazar el presidente, y por supuesto hacen una revisión exhaustiva de todo. En el hotel, por ejemplo, hacen la revisión total, en el comedor, en las habitaciones, en todos los lugares donde van a estar. Así que no hay ninguna exageración en relación a este tema. Bueno, vamos a mirar esto precisamente. Correa ha aprobado un plan para incorporar 1,000 médicos cubanos al sistema de salud ecuatoriano. La misma receta en todos los países. Venezuela, Hugo Chávez. Rafael Correa anunció la llegada de 1,000 médicos cubanos a Ecuador. Mientras tanto, vamos a contratar médicos cubanos. Ya salieron los Contreras de siempre. Bueno, hay un doctor Narváez, algo así que habla por ahí. Perfecto. Díganos dónde quiere, díganos que él quiere trabajar con médico de familia y yo lo mando a la selva amazónica, que es donde necesitamos los médicos de familia. La polémica iniciativa podría costarle al país cerca de $30 millones, según la Federación Médica Ecuatoriana. El ser médico no es una profesión cualquiera, es una vocación. Debemos tener la vocación de servir, pero nadie se nos quiere ir a la selva, etc. Y mientras tanto, ladren los perritos de siempre cuanto ladren, traeremos los recursos que sean necesarios, en este caso médicos cubanos, para atender a nuestra gente, a nuestra población, sobre todo a los más pobres, sobre todo a los más desfavorecidos. Correa explicó los alcances sí, que tendrá lo que sucede, y Ecuador no es ¿cómo se llama?, la excepción a la regla. En nuestros países, en todos los que pertenecen al bloque andino, a Sudamérica o a los tercermundistas, como quieran llamar,
Resulta que hay la misma historia. El gobierno no asigna ítems, por ejemplo, de maestros en el área rural. No asigna ítems de médicos al área rural. Es decir, y aún asignando, no dan las condiciones. Es decir, el médico que tiene que ir a trabajar tiene que vivir en una choza por poco, sin ninguna condición, trabajar con toda la precariedad del mundo, sin insumos en los puestos sanitarios, porque en la mayor parte de los lugares no hay hospitales. Entonces váyase a la selva amazónica. Es decir, qué terrible debe ser enfermo o médico en la selva amazónica. Acá, ojalá pusieran, en lugar de gastar en suntuosos trajes, comilonas, en viajes, debieran derivar esos recursos a construir por lo menos unas postas sanitarias bien hechas en los lugares, asignar equipos, no tienen insumos, váyase a 15 kilómetros, comience a revisar las postas sanitarias, los hospitales, va a mirar usted la pena que dice. ¿Sabe por qué? Porque por corrupción, absolutamente por corrupción. Entonces, esa falsa pose que tiene Correa, va a decir, venga, usted es médico, lo voy a mandar a la selva amazónica. Hay gente que quiere ir a la selva amazónica, no será precisamente ese médico. Hay gente que sí quiere ir a la selva amazónica, pero que tenga condición, no a sufrir que sus pacientes se le mueran por falta de insumos, por falta de atención. Lamentablemente, la gente del área rural está predestinada a morir si es que no hay, ¿cómo se llama? Porque en los lugares no hay las condiciones necesarias, no hay hospitales, y si hay hospitales, lamentablemente parecen totalmente abandonados. Entonces, ojalá mande a ese médico a la selva amazónica, pero mándelo con insumos, porque para mirar morir al paciente no creo que sea muy grato asistir. Cristina Fernández sostiene reunión con Mujica en medio de tensión por la planta de celulosa en Uruguay. La relación entre Uruguay y Argentina parece no pasar por su mejor momento. Otro anuncio del presidente José Mujica volvió a causar molestia en la Casa Rosada. El mandatario uruguayo informó que apoyará el aumento de la producción en la planta de papel Botnia UPM, la cual vierte sus residuos al río Uruguay, cuya administración comparten los dos países. Para Montevideo es una medida necesaria, ya que la firma generará mayores inversiones en el área medioambiental. Nosotros somos un país pequeño y tenemos que cuidar el río más que nadie. Es un río que nos dio nombre y tenemos que cuidar nuestra propia naturaleza. A su vez tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Entonces tenemos que combinar esas dos cosas. Para Buenos Aires, este anuncio es motivo de una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, debido a los efectos nocivos que podría tener el aumento de producción. Bueno, mira, el pedido de aumento es un 30% más un 5% de tolerancia. Ello llevaría a la planta a producir 1.365.000 toneladas. Eso significa un 36,5% más de vertidos, contaminados, más de emanaciones sulfurosas y demás de material particulado a la atmósfera, y sobre todo lo que nosotros hemos estado diciendo, que hay un mal tratamiento y que la planta está en un pésimo lugar. Todo apunta a que si Uruguay mantiene su posición, la historia se volverá a repetir. En agosto del año 2010, la instalación de esta planta fue objeto de un fallo de la CIJ que limitó la producción de la fábrica a 1 millón de toneladas anuales. El dictamen fue a favor de Argentina, quien había denunciado altos niveles de contaminación por celulosa, material primo del papel. En los últimos meses, los roces entre Mujica y Fernández se han vuelto frecuentes. El pasado mes de abril, un micrófono abierto le jugó una mala pasada al presidente de Uruguay. Durante una conferencia de prensa y sin darse cuenta, Mujica dijo: "Esta vieja es peor que el tuerto", refiriéndose a Cristina Fernández y su fallecido esposo, Néstor Kirchner. Esta vieja es peor que el tuerto. Otro hecho se presentó a principios de este mes cuando legisladores uruguayos que pertenecen al partido de Mujica anunciaron que crearon una comisión para que estudiara la posibilidad de reclamar las Islas Malvinas como uruguayas.
estuvo el micrófono abierto y Mujica dijo, esta vieja es peor que el tuerto, refiriéndose al fallecido Néstor Kirchner. Bueno, pero en todo caso es evidente que la pulpa de celulosa con la cual se fabrican servilletas de papel, toallas higiénicas, papel en sí, es decir, es impresionante el nivel de contaminación que tiene. Toallas higiénicas también se fabrica con la pulpa de celulosa, con todo eso obviamente la contaminación de ríos es impresionante. Ahora, ¿qué es más contaminante, el narcotráfico o el papel? Y es increíble cómo el narcotráfico está contaminando todos, pero todos los ríos. Impresionantes cantidades de químicos son tirados a los ríos. Incluso les doy el dato que los famosos surubís se llaman, que son una especie de barcazas manejadas por la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Chapare, que son equipados para trabajar de noche en los ríos y para detectar con mega linternas las escorrentías de todo lo que son los desechos del narcotráfico. Es decir, una vez que desechan los químicos, esas aguas altamente contaminantes son desechadas en los ríos. Y es así como capturan a los narcotraficantes en operativos realizados de día y de noche. Es increíble cómo el narcotráfico ha contaminado todos los ríos. Nicolás Maduro continúa con la psicosis contra Estados Unidos. Ahora han expulsado a 3 funcionarios más, pero lo que usted ni yo nos vamos a explicar nunca es cómo marchan en negocios una maravilla. Le siguen vendiendo petróleo, le siguen vendiendo gas a buen precio a Estados Unidos, los dos felices, pero ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, se agarran a tiros. ¡Al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Fiel al estilo del fallecido presidente Hugo Chávez, Nicolás Maduro también arremete contra Estados Unidos. ¡Yanquis, bojón! ¡Fuera de Venezuela! Argumentando supuestas conspiraciones en contra de Venezuela, el heredero del chavismo decidió expulsar a 3 diplomáticos que trabajan en la embajada de Washington en Caracas. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano. Maduro acusó a los diplomáticos de supuesto sabotaje e intervencionismo. Dijo tener pruebas que respaldarían su denuncia, sin embargo no las enseñó. Tienen 48 horas para irse de este país los funcionarios Kelly Kerdelin, Elizabeth Guzmán y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! Fuentes oficiales confirmaron que Kerdelin es la funcionaria de mayor rango en la alegación de Estados Unidos. Ambos países mantienen las embajadas a nivel de encargados de negocios desde finales del año 2010, cuando se quedaron sin embajadores. En lo que va del año, el líder chavista ha denunciado 6 magnicidios y 12 conspiraciones en contra de él y de su gobierno. Serán pues 6 intentos fallidos, porque, bueno, magnicidio 6, imagínense ustedes, ¿desde cuándo está en el gobierno este hombre? Magnicidio. El tema es acá que la ignorancia es tremendamente atrevida. El tema es que este señor Maduro se ha aprendido hasta los tonos, todos los tonos, cuando tiene que hablar en do, en re, en mi, los tonos se los ha aprendido de memoria, para ver en qué momento eleva la voz, en qué momento. Es decir, es un abuso de poder total.
Este colombiano, este hombre nacido en Colombia y que hoy como un impostor es presidente de Venezuela, porque ya le han demostrado que él ha nacido en Venezuela, en Colombia, y que lamentablemente la Constitución bolivariana que mandó a aprobar Chávez obliga a que la persona haya nacido en Venezuela para poder optar por ese cargo. Así que es un impostor y es un atrevido realmente Nicolás Maduro. La ignorancia es atrevida, se decía. En estos tiempos en que hay temas diplomáticos, en que hay una serie de situaciones pactadas y acordadas por los países, no se pueden tener este tipo de atropellos porque sí. Es decir, este hombre tiene que tener mínimo respeto, mucho más por una mujer a la cual hoy día está expulsando de su país, cual si estuviera expulsando de su casa o de su fundo, de su terreno. Me parece un abuso, pero llevado al extremo. Bueno, y Estados Unidos va a votar por una resolución que rechaza los incidentes respecto a Venezuela. Estados Unidos va a someter a una votación una resolución sobre Venezuela después de que la Comisión de Asuntos Exteriores aprobara una resolución que rechaza los incidentes violentos ocurridos en el mes de abril en la Asamblea Nacional Venezolana. El texto solicita a la OEA un reporte detallado sobre estas irregularidades supuestamente ocurridas durante las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. El proyecto fue presentado 2 meses después de que la diputada opositora María Corina Machado visitara Washington y exhortara al Congreso de Estados Unidos a pronunciarse sobre los comicios al considerar que el triunfo de Nicolás Maduro fue fraudulento y debilitó las instituciones democráticas. Triste mirar que esos escenarios que son el sumum de la democracia estén convertidos en campos de batalla. En Bolivia ya esto no es noticia. En Bolivia ya lamentablemente, primero que no permiten el acceso a la prensa en ciertas sesiones. En Bolivia no es raro que de pronto le estén escupiendo pichos a Norma Pierola o a algún otro opositor. No es raro que se haya devaluado tanto y a semejantes niveles las instituciones. La Asamblea Plurinacional en Bolivia, la Asamblea en Venezuela y en todos los países que abrigan la democracia debieran ser eso. Simplemente son la máxima expresión de la democracia, donde el debate sano, crítico, tienen que ser el común denominador. Pero acá son golpes, puñetes, golpes bajos, patadas, insultos. Es decir, se ha devaluado totalmente esa institución que es parte de la democracia. Entonces el ciudadano, ¿qué puede esperar? En tribunales hay mucho, es decir, por el tema de la pésima administración de justicia que hay en el país, muchos abogados que salen en hordas, les cuento, en cantidades impresionantes, de la Universidad de San Simón, Mayor de San Simón, son una cosa de 2.000, 3.000 postulantes, si no me equivoco, cada año, que ingresan para estudiar Derecho. Yo me pregunto, ¿dónde irán a trabajar? Hay mucha gente que está renunciando, muchos buenos abogados que conocen el tema del procedimiento, dominan el tema de todo lo que significa jurisprudencia y doctrina, ya no quieren saber más del derecho, prefieren retirarse a su casa, dedicarse a conducir un taxi o poner un negocio. ¿Saben por qué? Porque la justicia lamentablemente está podrida. Acá más vale una llamada telefónica de un capo del gobierno que haga cambiar el fallo de un juez que la sana crítica del administrador de justicia. Es triste, pero la gente, el mundo litigante se dedica a peregrinar ante un mundillo que se ha generado en base al poder político.
Es muy triste que todas estas profesiones, como la del ser jurista en el país, a partir de lo que ha representado esa devaluación de poner a una persona que no tiene nada que ver con el derecho como ministra de Justicia, y me refiero a Celima Torrico, resulta que a partir de ahí, si la justicia estaba mal, hoy es realmente pésima. Y es triste, porque todavía quedan algunos buenos abogados, jueces, fiscales, que están metidos entre medios de chantaje, de presión, de abuso de poder, y es muy triste porque esa gente se ha esforzado, se ha esmerado en ser correcto en la vida, en generar una trayectoria buena para que venga un político y destruya todo. Así que lo que vemos en Venezuela lo estamos viendo en Ecuador, lo vemos en Bolivia, y lamentablemente estos impostores que manejan el poder están cumpliendo la misma receta. Un fuerte abrazo a todos, tengan lindo día.